Cordial saludo para todos los estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre el perfil del administrador de empresas. Entonces, hay varios escenarios o varios temas que se deben incluir cuando se está hablando del perfil del administrador de empresas, como la definición de administración, esas competencias, primero identificar qué es una competencia y qué competencias debe contener ese perfil del administrador de empresas, pero adicionalmente de dónde se generan esas competencias que son de unos referentes nacionales e internacionales, que nos dan unos lineamientos para poder generar, diseñar, identificar esos perfiles del administrador y obviamente unos referentes técnicos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la administración, hay una cantidad de definiciones o planteamientos que hacen los teóricos, ¿cierto? Y hablan sobre el contexto de la administración, pero el enfoque, el objetivo, la visión que se tiene es similar. Es una función social porque es para la sociedad, para nosotros en general, que está motivada al cambio, claro, porque estamos generando procesos de transición en cada uno de los escenarios que nos encontramos en un contexto global. Entonces eso nos implica, nos obliga a generar cambios al interior de la organización y también en el mercado donde nos desarrollamos, pero igualmente dentro del país. Y obviamente esos cambios incluyen variables como la cultura organizacional al interior de la organización, ¿sí? Ese espíritu emprendedor que de una u otra manera va a ser un reflejo en los mercados, ¿sí? Esa innovación y esa creatividad. Entonces, toda esta definición de la administración está en torno a lo que también de una u otra manera se está moviendo, que el escenario nacional o mundial. Y para eso es importante tener unas competencias. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué es una competencia? Las competencias son esas habilidades o destrezas que yo debo tener para realizar una labor, ¿sí? Entonces digo, bueno, cuando el administrador de empresas, dentro de ese perfil, debe tener obviamente unas competencias o unas habilidades y destrezas específicas de su disciplina, específicas de su profesión, pero adicionalmente también debe tener unas competencias generales o transversales que conecten, que se anclen, que se articulen, que sean simétricas con su quehacer profesional, porque no solamente es saber, conocer, identificar sobre mi profesión, sino también es saber relacionarme en el entorno organizacional, saber trabajar en equipo, tener esas habilidades de la comunicación. Muchas veces, ¿sí? La persona puede ser excelente, habilidosa, eh, con lo que hace en sí el trabajo específico del administrador, ¿sí? Ah, no, el gerencia, sintetiza información, lidera el proceso, tiene una habilidad para gerenciar, ¿sí? Organiza, coordina, ok, pero también debe generar esas habilidades transversales. Cómo yo tengo esa habilidad para comunicarme con mi equipo, con mis colaboradores, cómo yo sé decir las cosas si alguien no lo hace bien o si alguien lo hace mal. Yo tengo que ser asertivo para que esto se genere en pro de la organización, de mi proceso, de mi trabajo, del proyecto que estemos realizando y así yo poder ¿qué? Evolucionar y ser más productivo. No solamente, repito, se necesitan las competencias específicas, sino también generales. ¿Para qué? Para poder potenciar el trabajo, ¿cierto? Y también conocer y comprender quiénes son las personas con las que yo me relaciono en mi espacio laboral y así poder tener un engranaje esto se ve los resultados obviamente en la producción, en la productividad de todo el equipo de trabajo. Y entonces uno podrá preguntarse, bueno, ¿y de dónde aparecen esas competencias? No es que se les ocurran a unos pocos, no, existen unos referentes nacionales e internacionales, donde de una u otra manera están conectándose con las problemáticas del mundo, no solamente del país, no solamente el sector donde nosotros estemos trabajando, sino es a nivel mundial. Entonces, el contexto global, esas necesidades
cambiantes, fíjense ustedes que igual las teorías van cambiando. ¿Por qué? Porque no podemos pretender que las teorías permanezcan, sí, permanecen constantes porque son referentes, pero para cada siglo, para cada etapa, ¿cierto? Para cada época, para cada contexto que se genera en el mundo, tienen que identificarse en otras cosas, otras teorías que plantean los nuevos retos del mundo igual cambiante. Por eso es que uno no puede pretender que el perfil del profesional del administrador de empresas del siglo XX sea exactamente igual al del siglo XXI, obvio, porque muy probablemente en el siglo XX no existía, estábamos obviamente en el contexto de la tecnología, estábamos un poco arrancando en esta parte, pero ahora vemos en el siglo XXI, con todo el escenario de la pandemia, pues que estas competencias se tienen que afianzar más en toda la parte tecnológica. ¿Por qué? Porque la forma de hacer negocios está cambiando, porque la forma de ofertar nuestros productos está cambiando, ¿sí? Ya todo es por el contexto tecnológico, entonces no podemos pretender que sigamos nosotros anclados a lo que fue. Entonces, este perfil, ¿a qué voy con esto? Que tenemos que mirar esos referentes a nivel internacional. Entonces, esos referentes a nivel nacional e internacional se conecta con unos referentes técnicos que nos dan unos lineamientos como la normatividad, como el informe de competitividad. Y, por ejemplo, allí hablan algo de las necesidades de emprender en la sofisticación de los negocios. Y uno dice, negocios sofisticados, uy, eso se escucha como, no, es implementar estrategias, implementar esas habilidades en todo el contexto de la tecnología para realizar esos negocios. Y así lo llama el informe de competitividad, negocios sofisticados. Es eso. Entonces, si eso lo está requiriendo el mundo, si eso lo está requiriendo el país, pues yo tengo que mirar en el perfil del profesional de administración de empresas cómo lo conecto y cómo genero esas habilidades y destrezas, esas competencias en este profesional. Entonces también habla el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración de Empresas, hacia dónde se están moviendo los mercados, hacia dónde se está moviendo el mundo, ¿sí? En América Latina. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades que nosotros tenemos? Obviamente hay una parte de responsabilidad del gobierno para el apoyo a todas las organizaciones, pero también estos se desagregan en esas necesidades, como bien lo implementa también los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Esos 17 objetivos que se están implementando, que se están, digamos, describiendo de lo que necesita el mundo, ¿sí? Es, que se complementa o se condensan en 17 objetivos. ¿Qué es lo que necesita el mundo? Ok, la mayoría está hablando de la productividad, incremento de la productividad con tecnología, disminución de la pobreza, de las desigualdades, el cambio climático. Entonces uno dice, no, pero sí, antes lo escuchábamos, pero ahora está inmerso en esas acciones que debe hacer el mundo, los países, y obviamente bajarlo, desagregarlo en el contexto empresarial para que se hablen proporcionalmente a esto. Entonces, y obviamente la UNESCO también está allí planteando sus requerimientos. Entonces, ¿para qué se necesita esto? ¿Para qué se habla sobre esto? Para comprender, entender, identificar que ese perfil de administrador de empresas ese perfil está diseñado con base en unos requerimientos mundiales. ¿Qué son esos requerimientos mundiales? Pues las necesidades que se están implementando, que se están generando en el mundo y que ya no pueden manejarse de una u otra manera como lo manejábamos en siglos anteriores. ¿Por qué no? Está cambiando, las necesidades cambian, el mercado cambia, la gente se relaciona ahora de otra forma y ahí tiene que ir la transición. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que romper modelos mentales, hay que estructurar esos paradigmas que tenemos, que si yo producía así, así porque así producía el abuelo, el papá, sí, obviamente nos sirve insumo, pero hay que la transformación de esos bienes, la forma como yo negocio, comercializo los servicios, ¿cómo lo vamos a hacer? Donde yo pueda generar ese valor agregado a la sociedad, no solamente obtener esos beneficios económicos, sino también esos beneficios compartidos con la sociedad, apoyando desde mi actividad económica, ¿sí? Desde mi profesión hacia lo que nos está presentando el mundo día a día, ¿sí? Hacia los cambios que nos estamos enfrentando, no solamente como profesionales, sino como en las empresas, sino como país, ¿sí? Entonces es un compendio de cosas que los perfiles no salen del porque sí, sino el perfil se origina de una serie de escenarios cambiantes que se están originando en el mundo, en el contexto,
a nivel nacional e internacional. Entonces, tenemos que estar preparados, tenemos que empezar a cambiar mentalidades, ¿cierto? Estructuras mentales sobre cómo hacemos nuestra labor y cómo tendemos o cómo lo que el mercado nos está generando, esos cambios de las tendencias de la comercialización o de la economía y la administración de los recursos a nivel general. Entonces, esto que sea como una reflexión también para nuestra labor académica, profesional a nivel general. Bueno, muchas gracias. Y entonces estaremos comunicándonos en otra ocasión.